Hola, gracias por volver al canal. Hoy tenemos un video que muchos me han pedido. Quieren ver Ushuaia Nevada. Pues bien, este pequeño video les voy a mostrar la Ushuaia Nevada con toda la nieve que ha caído estos últimos días. La verdad que han sido unos días maravillosos para disfrutar a aquellos que les gusta la nieve. Ya hemos visto videos en este canal de las diferentes actividades que se pueden realizar aquí en Ushuaia, pero hoy nos dedicaremos pura y exclusivamente a la ciudad nevada, antes de despedirnos de este hermoso sur argentino. Pero antes quiero mostrarle una unidad, por supuesto, entregada por Cronenburg Argentina, como nos tiene acostumbrado hace años que está en la República Argentina y que ha confiado en el canal. Hoy quiero mostrarles esta unidad entregada a los bomberos voluntarios de Ingeniero Jacobacci. Es una hermosa unidad adquirida a través de la empresa Cronenburg, que ya está en actividad en los bomberos voluntarios de Ingeniero Jacobacci. Pero bien, querían ver Ushuaia Nevada. Aquí les muestro Ushuaia Nevada. Espero que les guste el video, que le den like, que apoyen al canal y nos encontramos muy pronto. Gracias. Nevando en la ciudad de Ushuaia. Ha estado todo el día así. Puerto donde están todas las empresas de turismo. Sigue el frío, ha estado nevando, ya es el tercer día consecutivo que cae nieve. Hoy de mañana llovió temprano, por eso parte de la nieve se ha derretido, pero luego continuó la nevada suave, pero sigue nevando. Puerto, toda esta zona son las distintas agencias de turismo que ofrecen servicios. Ahora vamos a ver los barcos. En esta época es limitado, son 3 circuitos que se ofrecen para hacer circuito chico acá cerca. Algunos son a una isla, otros a otra isla, pero generalmente es muy corto el recorrido en esta época del año. Recorridos de invierno. En este momento se están haciendo estos recorridos cortos de acá. En la época de verano y en primavera se va hasta este lugar, hasta esta isla, muy lejos. Y también tenemos otra opción de ir en barco hasta la estancia Everton y después lo trasladan en un autobús de regreso. Ahí ven la color naranja, de regreso a la ciudad de Ushuaia. Se va en barco y si viene en bus. Y si no, tienen la otra vuelta que está en rojo, que va hasta la isla grande, hasta la isla Martillo, que es la pingüinera ahí, y se regresa nuevamente a Ushuaia. Y como les dije recién, esta parte de acá, este es el que se está haciendo en estos momentos en invierno. Solamente se llega hasta el faro y se regresa. ¿Qué tenemos acá? Tenemos un lugar especialmente para colocar nuestro recuerdo de sticker. ¿Y qué encontramos entre todo esto? Oh, miren, también estamos nosotros. Néstor por el mundo pasó por Ushuaia. Esto se encuentra en la parte de atrás de donde todo el mundo saca fotos, que es este recuerdo de Ushuaia. Bien, presente
una vez más en alguna ciudad del mundo. Hoy le tocó a Ushuaia dejar nuestro recuerdo por nuestro paso por esta ciudad. Una hermosa ciudad que ya hemos visto en verano, ahora la estamos apreciando. Ahora ha aumentado la cantidad de gente. Cuando vinimos prácticamente no había nadie, pero ahora como están por salir algunos servicios, ha venido la gente a consultar. Todas estas son distintas agencias, pero ofrecen más o menos lo mismo. Los precios no hay diferencia. Lo que varía sí es la hora de salida, que le quede más cómodo a uno que a otro, pero el servicio es el mismo. O sea, las diferentes excursiones son las mismas. Este es el acceso principal al puerto de Ushuaia. Es una zona restringida, así que acá no podemos ingresar. Este es un viejo almacén. Es un lugar muy conocido aquí en la ciudad de Ushuaia. Es un almacén muy antiguo de ramos generales. También encontramos un restaurante en su interior y una confitería. Si viene a Ushuaia en cualquier época del año, es interesante de visitar este lugar porque tiene muchas cosas para ver, muchas cosas antiguas, y la verdad que se pasa un grato momento en su interior. Toda aquella zona allá en este momento está nevando. En la cumbre de los picos cercanos. Hace aproximadamente una hora que filmé las imágenes de la Rambla, que les mostraba que en el cerro estaba nevando. Pues recién llego al departamento y puedo observar cómo ha comenzado a nevar. Eso que veíamos a lo lejos en los cerros cercanos a Ushuaia ya ha llegado a la ciudad y está bastante fuerte la nevada en estos momentos. Se pronostica una nevada muy fuerte para esta noche, durante toda la noche, y mañana dice que va a amanecer con mucha nieve en la ciudad. Hace ya prácticamente 40 minutos que está de esta manera, como le estoy mostrando. No ha parado de nevar, sigue muy fuerte, cada vez se ve menos en el horizonte. Podemos observar que ya de aquí no puedo ver el aeropuerto, y ven estas imágenes de la noche. Ya llevamos más o menos unas 3 horas de nevada, no ha parado en ningún momento y cada vez es más fuerte y con más intensidad. Hace mucho frío, hay mucho viento y sigue la nevada. Después de cenar me vuelvo a asomar a la ventana y, como les mostré al inicio de la nevada hoy cuando llegué al departamento, a esta hora de la noche continúa la nevada, es muy fuerte, no ha parado en ningún momento, y
por momentos la nieve tapa toda la calle, pero los coches que pasan a veces la disuelven, la mojan. Pero pueden observar allá a lo lejos la cantidad de nieve que se está acumulando en los techos. Solamente hay una huella, los coches van muy despacio. Observen las veredas, la cantidad de nieve que se está acumulando en la vereda, los coches que están estacionados, miren la cantidad de nieve que tienen en estos momentos. Ahí hay un estacionamiento, ya son más de las 11 de la noche, son 11:20 para ser exacto, y desde hace varias horas que está nevando. Miren cómo está quedando ese estacionamiento con los coches que ahí están. Dentro de todo están al reparo, pero pueden ver cómo cae la nieve desde los techos. Hoy amaneció y nos encontramos con que esta camioneta no puede subir, llega hasta cierto punto, se detiene, el conductor muy hábil ya no hace mucho el intento por ascender en la calle donde estamos alojados, trata de enderezar el vehículo, no puede subir, no puede trepar. Pueden observar las ruedas del vehículo, que por más que este rodado esté preparado para la nieve, es mucha la nieve que ha caído durante toda la noche. Algunos sí pueden pasar, pero lamentablemente este vehículo tuvo que frenar por algo y ahora está tratando de ir hacia atrás. Ya ha desistido de ascender por esta calle porque tiene una ligera pendiente, pero no la puede trepar. Va a tratar de buscar la esquina. El problema es que mucho control no tiene que ir despacio, porque si frena este vehículo se puede ir para cualquier lado encima de la nieve. Por lo tanto hay coches estacionados y tiene que traccionar en forma muy suave para no irse, porque va marcha atrás. Miren lo cerca que le pasa a los coches que están estacionados. El mínimo error, pero bueno, son conductores de años que viven acá y están acostumbrados a esto, pero por lo menos ha desistido de subir y va a llegar hasta la esquina y va a tratar de tomar otra calle. Como pueden observar, ha llegado a la calle, quiere intentar doblar hacia la derecha, pero es muy profunda la nieve, no ha podido hacerlo, o sea que va a volver a intentar ir un poco más atrás. Va a ser un segundo intento, pero hay mucha nieve y les cuesta. No se olviden que ha estado nevando toda la noche y va a tener que ir un poco más hacia atrás y va a tener que tomar envión para poder doblar hacia la derecha. Miren cómo tracciona de raro el vehículo, prácticamente están trabadas las ruedas de adelante y es muy difícil doblar, porque si frena ve cómo se está yendo hacia el lado derecho, hacia el vehículo rojo que ustedes pueden observar, pero está haciendo el intento de no tocarlo al vehículo estacionado. Está tratando de maniobrar a ver si puede moverlo ligeramente hacia atrás, pero sigue trabada la rueda, es imposible traccionar hacia atrás. Intenta ir hacia adelante, pero está pasando muy cerca del coche estacionado. Esto es lo que ocurre en Ushuaia en un pleno día nevado, y como ha nevado durante toda la noche, ahí están los problemas que trae al día siguiente. Caminando por las calles de Ushuaia.
ha parado. Hace 3 horas que ha dejado de nevar, pero ahora ha comenzado de forma muy suave nuevamente. Ushuaia amaneció completamente nevada. Comenzó a nevar anoche, tipo 20 horas, y acaba de parar hace 5 minutos. Estamos llegando al mediodía de Ushuaia y prácticamente 14-15 horas de nevada sin parar durante toda la noche. Si esto es la ciudad donde hay ciertas temperaturas por el tema de la calefacción, saliendo a la ciudad en la zona del cerro tiene que ser mucho más la acumulación de nieve. Si que hacia arriba tiene que haber sido unos 20, unos 50 cómodos en las pistas. Si acá que tenemos la calefacción de las viviendas hay cierta temperatura, tenemos esta nieve, afuera de la ciudad tiene que ser impresionante la nevada, mucho mayor que esto. Mucha nieve. Hay una rejilla acá abajo, toda esta nieve, la profundidad que tiene. Comienzo a caminar por la calle San Martín, la calle principal de aquí de Ushuaia, para mostrarles cómo ha quedado la ciudad después de la intensa nevada de anoche. Recién les estaba mostrando en una de las veredas la profundidad de la nieve, era muy profunda, llegamos ahí justo donde yo pisé, había una alcantarilla. Pero pueden observar que es impresionante. Aquí tenemos un vehículo, vamos a acercar, vamos a hacer una toma más cerca. Miren la cantidad de nieve que tiene este vehículo. Acá lo han estado limpiando, pero se puede ver ahí sobre el parabrisas la cantidad de nieve que le han sacado. Ustedes ven el tamaño de nieve que hay en el techo, que lo están limpiando levemente. Ahí estamos en el capó, que le están sacando la nieve. Pero toda esta es de la nieve de anoche, la nieve que yo le mostré, que se estaba acumulando desde la ventana de mi departamento. Vieron estas imágenes. Ahora seguimos caminando sobre la calle San Martín, la calle principal. Miren la cantidad de nieve que hay sobre estos vehículos. Algunos tienen más nieve que otros, seguramente no hace mucho que han estado estacionados acá algunos. Pero si han estado estacionados durante toda la noche es porque tienen mucha cantidad de nieve sobre el techo y sobre todo sobre el capó del vehículo. En la vereda hay bastante nieve, en algunos lugares ya han comenzado a limpiar. La misma gente, en cuanto llega al local, trata de limpiar su vereda para evitar que la gente se caiga. Sigo caminando en la nieve por la calle San Martín. Quiero dirigirme al lugar donde estuve ayer, que les mostré que había apenas nevado, muy poca nieve porque había llovido y se había ido, donde están todas las empresas que ofrecen las excursiones,
los diferentes tours, ya sea por barco, en la zona portuaria. Aquí estoy, ya he llegado. Ahí les muestro, ¿ve? Esa foto que está arriba es la del día de ayer, y lo que estamos viendo ahora es el día de hoy, después de haber pasado esta noche completamente nevando toda la noche. Esa es la zona que se observa, la parte del ingreso al aeropuerto. Y aquí tenemos, miren, volvió a nevar. Estaba conversando con ustedes y de un momento a otro comenzó a nevar. Estaba lindo, bastante lindo el sol, agradable, pero se nubló de golpe y comenzó a nevar bastante fuerte. Hay viento, hay que caminar muy despacio porque mucho no conozco por acá, pero a lo que recuerdo del día de ayer, que hay unos escalones, no se pueden ver los escalones. Esa escalinata para llegar al centro de esta pequeña plaza. No voy a manejar por la vereda por el momento, no voy a descender porque no encuentro el lugar exacto donde están los escalones, pero por lo menos quiero hacer estas tomas. Quiero que ustedes disfruten el Ushuaia nevando. Anoche ya les mostré cómo nevó toda la noche, y ahora en pocos minutos oscureció de nuevo ese pequeño rayo de sol que teníamos y comenzó a nevar nuevamente. Pueden observar aquí en la bandera argentina el viento que se ha levantado y hay mucha nieve en Ushuaia. Vamos a disfrutar, si es que lamento el tema del sonido porque hay mucho viento. Trato de contener el viento poniéndome el micrófono en un lugar seguro, pero el viento es muy fuerte, así que voy a tratar de hacer lo posible para que me puedan escuchar. Pero observen la cantidad de nieve que hay en Ushuaia. A eso vinimos, a buscar la nieve de Ushuaia. Voy a continuar caminando por la vereda. No es conveniente salir de la zona de la vereda porque hay escalones que no los encuentro por la nieve. Vamos a acercarnos a este viejo autobús inglés que es de turismo. En estos días no está funcionando, hace días que está acá detenido y creo que me parece que trabaja en verano. Vamos a caminar para ver la zona del puerto, pero como les repito, no quiero bajar a la parte principal de esta plaza porque es muy profunda y no conozco dónde están los escalones. Como verán, Ushuaia está cubierta de nieve. Vayas a donde vayas, está todo así. Miren la profundidad. Mucho viento, mucho frío, pero la verdad da gusto estar acá. Es un día maravilloso para disfrutar en Ushuaia. Ha dejado de nevar en estos momentos, está aclarando un poco el tiempo, hay mucho viento. Ahí tengo problemas en el audio porque me imagino que el viento es molesto. Bastante fuerte pasan los coches con la cantidad de nieve que hay, no solo en la vereda, que uno camina
cuidado, sino en la calle. Como ustedes pueden observar, hay mucha nieve en la calle. Esto hace que cuando los coches lo pisan se derrita un poquito y se forme hielo. Ese es el gran problema que hay con el hielo, de que uno patine. Pero bueno, ya me acerqué a la orilla del canal. Vamos a tener una linda vista desde acá, un antiguo barco que está hace muchos años ahí anclado. Tenemos la vista ya a lo lejos, la vista del aeropuerto. Se puede observar en el horizonte parte de la construcción del aeropuerto. Hacia la derecha voy a tratar de caminar despacio en esta nieve para ir al característico, a la foto tradicional de Ushuaia, que es un cartel que todo el que viene a Ushuaia se saca la foto. Seguimos viendo la nieve en la zona costera de Ushuaia y ahora sí ya me voy a dirigir hacia el cartel. Aquí he llegado al cartel que identifica a Ushuaia, que está en todas las postales. Ya comenzando el regreso al departamento para preparar la valija. Mañana nos vamos. Me encuentro en pleno centro a estos chicos disfrutando de la nieve. Esta calle, por la gran pendiente que tiene, está cortada por el municipio y aprovechan los chicos para divertirse y entretenerse en invierno en Ushuaia, en pleno centro de la ciudad, jugando en las calles, en familia. Todo el mundo se divierte. No hay ningún peligro, pero como les dije recién, la calle está cortada, así que a disfrutar del invierno. Cuatro de la tarde, sigue mucho frío, nublado y por momentos cae nieve. Último día en Ushuaia. Mañana se parte de nuevo hacia Aeroparque. Mucha nieve, como verán. Todo completamente nevado. Muchas complicaciones con el tráfico. Muy buena estadía, con mucha suerte, nevó casi todos los días y mucha cantidad. A eso vinimos, a buscar nieve. Y la verdad que me voy muy satisfecho de este tercer viaje a Ushuaia. A la noche, al encender la televisión, me encuentro con esta noticia, que está cerrado el aeropuerto de Ushuaia, así que por lo tanto no sé si mañana vamos a volar o no. Todo depende de lo que ocurra durante la noche. En el día de hoy me acabo de enterar de que no hubo vuelos. Mañana veremos a ver qué ocurre. Durante la noche en la ciudad han estado trabajando todas las maquinarias para despejar la ciudad. Espero que en el aeropuerto pase lo mismo. Bien, espero que les haya gustado este video, que lo hayan disfrutado. No se olviden de darle like al salir, apretar la manito. Si no se han suscrito, suscribirse, así colaboran con el canal. Nos vemos en el próximo video y esperemos que pueda volar mañana. Luego les cuento en la crónica de vuelo, que va a ser nuestro próximo video la semana que viene. Hasta luego y gracias.